se titula La cruz igual amor. La cruz igual amor. Repítalo conmigo. La cruz igual amor. El propósito, ¿verdad?, del mensaje en serie es que nosotros estamos construyendo algo en tu vida. Y cada vez que se predica un mensaje así en serie, pues se hace un repaso. El propósito del repaso, pues uno de ellos es para la gente que quizás no tuvo el domingo, quizás el primer domingo, cuando se da y se inicia. Y también la repetición nos ayuda a aprender la repetición. Por ejemplo, cuando usted va a un lugar que nunca ha ido, va la primera vez, posiblemente si lo dejan ir solo, no llega. Pero si la segunda vez y la tercera vez, ya usted puede llegar solo. Digo, a veces, ¿verdad? Algunos. Además la repetición es buena para ver la conexión, cómo conecta una cosa con la otra también. Entonces estamos hablando de lo que sucedió en la cruz. Lo que sucedió en la cruz. No sé si por allá trae alguna cosita como la que tuvieron la semana pasada, el amor igual a la cruz igual a amor. Pero estamos hablando precisamente de eso y cómo la cruz nos afecta. De qué manera nosotros, a la sociedad, a la familia, recuerda que lo estuvimos diciendo el domingo pasado, cómo la cruz, lo que sucedió en la cruz nos afecta a nosotros luego de la cruz, cómo nos afecta luego de la cruz. Y si a mí me dieran, o a ti te dieran a escoger a vivir antes de la cruz o después, yo escogería vivir después de la cruz, definitivamente. ¿Por qué? Porque después de la cruz la relación con Dios es mucho más fácil que bajo la ley. Mucho más fácil la relación con Dios. Y entonces, pues el texto que le voy a pedir que abramos nuestras Biblias ahí, en el 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Digan ay. Capítulo 1, versos 17 y 18. ¿Listo? Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas nuevas. Y no con palabras ingeniosas, por tener a la cruz de Cristo, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, a la perdición, ¿verdad? Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder mismo de Dios. Sabemos que es poder mismo de Dios. Aleluya. La cruz es poder. Diga, la cruz es poder. ¿Para quién? Para nosotros que vamos camino a la salvación. La cruz es poder. Es bien importante que usted tenga eso en mente, que la cruz es poder. Ahora, ustedes saben que el apóstol Pablo, ahí como dijimos anteriormente, no quiere decir que él no crea en el bautismo, ¿verdad? Es importante que lo sepa, que lo que él dice del bautismo es que había en ese tiempo que la gente pensaba que de acuerdo a quien te bautizaba, así sería la unción que tuviera. Sea Pablo, sea Apolo, sea Pedro, que ellos pensaban que de acuerdo a quien te bautizaba, así sería la unción que tú tendrías. Pero el apóstol Pablo está diciendo a ellos que aunque él cree en el bautismo, lo importante no es quién
sino el que te haya bautizado. No quién te bautizó, sino lo importante es que tú te hayas bautizado. Y nosotros pues sabemos que la persona se bautiza luego que haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el próximo paso es ir a las aguas, que por cierto el 16 de agosto vamos a bautizar un grupo aquí. Y nos vamos para Goat Island. Goat Island. En Spanish, Isla Cabra. Así que las 2 casetas necesitamos por lo menos de la esquina, donde sopla la brisa. ¿Ah? Así que estaremos allí bautizando un grupo el 16 de agosto. ¿Por qué? Porque el bautismo es bien importante. No quiere decir que como el ladrón en la cruz que no se bautizó, se perdió porque no se bautizó. No, él fue al cielo, el Señor dijo, él mismo estará conmigo en el paraíso. Pero sí, pero es un paso de obediencia y el apóstol Pablo creía en eso. Y él dice aquí en ese verso, pues Cristo lo envió aquí, no a bautizar, sino a predicar las buenas nuevas. Buenas nuevas. Y esto, las buenas nuevas es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Y no nos equivoquemos, no te equivoques. Lo que vino a traer Jesucristo precisamente fue el mensaje de salvación. Y de eso es que habla la cruz. La cruz tiene que ver con salvación. El mensaje de salvación. Y la salvación es igual a la voluntad, el plan y el deseo de Dios. La voluntad, el plan y el deseo de Dios. La salvación tiene que ver con el deseo de Dios para tu vida, con la voluntad de Dios para tu vida, con el plan de Dios para tu vida. Dios no te hizo, no nos creó a nosotros para que luego pasemos la eternidad en el infierno, pero el infierno es una realidad. Jesucristo habló del infierno. Y si Cristo habló del infierno como un lugar terrible, lo hizo precisamente para que la gente sepa que uno, mientras está aquí en la tierra, uno apunta con su vida hacia donde va a terminar la eternidad. ¿Dónde tú vas a terminar la eternidad? Por eso es importante que nosotros aquí tomemos una decisión por Cristo. Porque la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todo hombre experimente la salvación, la experimente, sea salvo. Dice ahí que es poder. Por temor a que la cruz de Cristo pierda su poder. Quiere decir que hay poder en el mensaje de salvación, en el mensaje de la cruz, en la cruz de Cristo. Significa que Dios está dispuesto y nos ha dado a nosotros su habilidad está dispuesta, su voluntad, su deseo de manifestar ese poder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Inicialmente, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo comienza a transformarnos, porque llegamos a Él con tantas cosas, con tantas ataduras, con tanta deformación, en base a lo que nosotros, las experiencias que hemos tenido en el mundo, llegamos deshechos. Una vez escuchaba a una persona predicando que cuando, yo creo que lo he mencionado aquí otras veces, que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro y el Señor ordenó a Lázaro que se levantara, hacía 4 días que estaba muerto. Por eso es que cuando yo oro por una persona que tiene un riñón malo o que tiene cualquier cosa enferma, me viene a la mente lo de Lázaro, porque no había nada sano en Lázaro. No había nada sano en él, todo estaba podrido, enfermo, muerto, no había vida, muertito. 4 días en aquella. Y con ese calor en esa piedra ahí. ¿Y cuántos ratones no le habrán metido Iñaki? Dígame. Pero uno tiene que, cuando usted lee la palabra de Dios, usted tiene que, sí, transportarse, exacto, usted tiene que meditar en esa palabra. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Allí metido en ese lugar,
sabandijas, cucarachas, gusanos. Sin embargo, lo mandó a salir. Cuando salió, así llegamos nosotros al Señor. Y el Señor dijo, desatadle. Cuando nosotros llegamos aquí, a Rosa, el Señor comienza a desatarnos. No importa de qué cueva tú saliste, de qué situación en tu vida tú saliste, el Señor te ama, no importa de dónde tú vienes. No importa cuál sea tu pasado. Comienza, una vez que nosotros venimos al Señor, comienza el proceso de Dios en nuestras vidas. Esto no es un mensaje de rechazo ni de condenación, la salvación, el mensaje nuestro de salvación. No es un mensaje de rechazo, no es un mensaje de condenación, porque Dios está a tu favor. Dios está a tu favor. Dios no está en tu contra. No vino Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Óigame, Dios no está en contra del mundo, está a favor del mundo. Dios ama cuanta criatura hay aquí y está deseoso porque nos convertamos en hijos de Dios. Y Jesús mismo dijo que el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Porque Él no encuentra, el Señor no encuentra ninguna razón para rechazarte, que no existe una razón. Dios no la tiene. No tiene ninguna razón para rechazarte mientras estás en la tierra, mientras estás aquí. Pero Mateo 7, 21 al 23. Vaya conmigo ahí y mantenga el dedo en Corintios. Mateo 7. O sea, no hay razón para rechazarte mientras tú estás en la tierra, mientras tú estás aquí. Pero dice el verso 21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, dice el Señor. Nunca os conocí, aléjense de mí ustedes que invocan las leyes de Dios, violan las leyes de Dios. Por eso es que es tan importante que nuestra conversión sea una conversión genuina. Hay veces que Dios permite que una persona eche fuera demonios porque usa su palabra, pero no tiene a Cristo en su corazón. Y Dios honra su palabra. Es increíble lo que yo leo por ahí algunas veces de cómo mire lo que dice Hebreos 9:27. Que está destinado a que cada ser humano muera una sola vez y luego el juicio. Por lo tanto, el momento de aceptar al Señor es ahora. Hoy es el día de salvación mientras nosotros estamos aquí. Mire, niños pueden aceptar a Cristo. Hay niños que aceptan a Cristo hoy en día en los altares nuestros. Hay pastores, hay misioneros en los campos que cuando niños tomaron la decisión por Cristo, jovencitos y jovencitas, entregaron su corazón a Él. Por eso es tan importante que nosotros oremos por la iglesia del niño, que allá atrás cuando se le enseñe, se le predique, esa palabra llegue al corazón de ellos. Por lo tanto, el Señor, mientras estamos aquí, no encontrará razón por qué rechazarte. Y el Evangelio tampoco es un martillo con el cual nosotros lo llevamos a la sociedad y le caemos a martillazos a ellos. No. Dice ese verso 17 de 1 Corintios, donde yo le dije que dejar el dedito ahí.
Dice, no con sabiduría. Se predica no con sabiduría humana. La palabra sabiduría ahí, que menciona ahí, se refiere a la filosofía de nuestra sociedad, que intenta desviar nuestras mentes de la sencillez del Evangelio, porque esto es sencillo. El Evangelio es sencillo y nosotros nos gusta complicarlo, y el mundo le pone un montón de trabas. La religión le pone un montón de trabas. Jesús dijo en Juan 6:37, cualquiera o todo el que viene a mí, o cualquiera es cualquiera. Yo no le echo fuera. No le echo fuera. Y Pablo en Romanos 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confiesa con tu boca, crees en el corazón. Es una combinación. Por eso es que el cristiano, hay una canción de una hermana que no me acuerdo el nombre de ella, que está pegada, que dice, porque yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Mire, hermano, es increíble cómo nosotros decimos ser cristianos, y cuando hablamos como que no demostramos que somos cristianos, porque no hablamos el lenguaje de fe. Tiene que haber un lenguaje de fe. Porque la mano de Dios no se ha cortado, su mano sigue extendida. Es el mismo Dios todopoderoso, como otras veces yo le he dicho. Para ese tiempo que Jesús caminaba por los caminos por Jerusalén y sus aldeas, por aquellos caminos polvorientos, sanando enfermos, echando fuera demonios, es la misma necesidad que había para ese entonces, la hay hoy en día. ¿Cierto o no? La hay. ¿Hay gente enferma? ¿Hay gente endemoniada? ¿Hay gente perdida? La misma necesidad. ¿Y Dios es el mismo? No ha cambiado Dios. Tiene el mismo poder. Sí, tengo una condición de salud, pero la palabra de Dios me dice a mí que llevo mis enfermedades por su llaga, que yo peleo hasta lo último. Y hasta lo último. Tengo que ir al médico, voy al médico. Porque en todo caso el médico puede certificar si Dios hizo el milagro. Pero peleo hasta lo último. Porque la fe es así, la fe es así. Por lo tanto, el Evangelio es algo bien sencillo. No puede ser más sencillo que en eso, confesar con tu boca y creer con tu corazón. Es una combinación de creer y expresar, de vivencia. Esa fe te trae paz. La fe te trae paz. Cuando tú crees lo que Dios dice, eso trae paz a tu corazón. Trae quietud a tu alma. No te deja entrar en depresión. ¿Cómo vas a entrar en depresión? Que en depresión se mete el diablo. No. No, Jesús no dijo que había que confesar todos los pecados para ser salvo. Él no dijo que debes castigarte, flagelarte. No dijo que te vayas primero y arregle tus asuntos y después venga, cuando tú estés bien, vengan de mí. No, él no dijo nada de eso. No deje que la gente te confunda con palabras de sabiduría humana. No deje que la gente te confunda. Ahora, yo quiero decirle una cosa. Cuando una persona viene a Cristo hay cambio. Hay un cambio. Definitivamente hay un cambio en la persona. Dios comienza a obrar. O sea, la sabiduría humana se mete en el medio para que la cruz de Cristo no sea efectiva con el poder de Él para transformar.
Le dije el caso de una hermanita aquí, que yo no le conté todos los detalles. Que ella estaba en aquella fila del banco y había una señora frente de ella. Y la señora le dijo, ay, qué bonita está esa blusa. Y ella, ay, sí, gracias. Y entonces se entabló esa conversación. Ven acá, cuéntalo tú como me lo contaste a mí. Ven, Miriam, te voy a tirar en medio. Ven acá. Para que usted vea lo que es las palabras de sabiduría humana, cómo, sí, le restan poder, le quitan el poder transformador. La gente entonces va a mirar la cruz de otra manera. Sí, también todo. Di la verdad, esto es la verdad. Levanta la mano. No fue en el banco, fue en Sears. Ah, sí, viste. Estaba haciendo fila en Sears para pagar. Se me acercó esta señora y me dice, ay, qué linda esa blusa, qué bonita la tela. Yo dije, ay, gracias. Me dijo, Dios te bendiga. Yo le dije, amén. Me dice, ¿tú le sirves al Señor? Y yo dije, sí. Y me dice, ¿había gente en la fila? Y con ese pelo pintado, y con esos pantalones, ¿sabes qué? Que los que se pintan el pelo y se ponen pantalones como tú, se van con el diablo. Esa fila había como 4 o 5 personas y las cajeras se pusieron y siguió. Y yo le dije, mire señora, yo no me voy con el diablo, que sea con el diablo es usted. ¿Sabe por qué? Porque eso es manera de evangelizar. Porque si había una persona allí de que estaba ahí por primera vez en la iglesia, pues iba a decir, y esa es la iglesia, esa es la manera de las personas. Eso es sabiduría humana. Palabra de sabiduría humana. Y entonces sigue, no. ¿Y a qué iglesia tú asistes? Yo dije, Alianza Cristiana y Misionera. ¿Esa iglesia es del diablo? Porque ahí se pintan, ahí se ponen pantalones. Mire, yo le voy a decir la verdad, me dieron ganas de meter un puño. Porque la verdad que ya no. Y entonces yo le dije, señora, mire, vuelvo y le digo, búsqueme en la Biblia donde dice todo eso que usted está ahí, supuestamente evangelizando de su iglesia. Pero el Señor en la palabra no dice eso, porque nosotros tenemos que hablar así. Para usted conseguir alma al Señor, usted tiene que dar testimonio y no hablar así. Y se quedó calladita y me dice en inglés, never mind. Gracias, amiga. Y se fue. Pero, como estaba diciendo el pastor ahorita, que estaba pensando, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos con personas inconversas y personas que están asistiendo a la iglesia. Nuestro testimonio es lo que nosotros hablamos. Porque es bien bonito cuando uno va a una oficina de un médico, uno tiene que esperar. Yo he visto personas cristianas que piensan, ay, Dios mío, ay, pero ¿qué le pasa a esta gente? No. Mire qué lindo que uno está allí y cuando se acercan y dicen, espérese, pastor. Déjame predicar a mí. Y cuando se acercan y dicen, usted le sirve al Señor, ¿verdad? Porque uno da testimonio y eso es bien lindo. ¿Ok? Ya, pastor. Mira, déjame predicar. Mira, le entrega un micrófono, mira. Yo, mira, ve lo que tú haces, viejo. Ay, Señor. Ese verso 18 dice, porque el mensaje que nosotros predicamos dice que es locura para los que se pierden. Locura. Una persona que dice, la cruz, más muerte, más sangre, que eso produce salvación. ¡Qué absurdo! ¿Cómo un hombre que lo matan va a producir salvación? Porque el mundo, el que va camino a la perdición, no entiende. Es locura, es absurdo. Sin embargo, que ahí dice que la cruz es poder de Dios para nosotros. Porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario trae a nuestras vidas el poder de Dios para salvación. Ahora mire,
Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 19, yo creo que aparecen en la pantalla. Versos 19 y 20. ¿Está por ahí? No. Ok, capítulo 1 de Colosenses. Verso 19 y 20. Dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios en toda su plenitud se metió en Cristo, vivió en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz, digan paz, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Hizo la paz. Qué maravilloso es eso. Fue a través de su sangre. Hizo la paz, lo que significa es que se terminó la hostilidad entre Dios y nosotros. Ya no hay hostilidad. Que cuando tú esta noche pongas tu cabecita sobre la almohada, quizás tú no sepas muchas cosas, pero una cosa tú tienes que saber, que ya no hay enojo, ya Dios no tiene coraje contigo, hay paz, se arregló el asunto. Si tú rendiste tu vida a Cristo, ya del cielo hacia acá no hay coraje. No hay coraje. ¿No es maravilloso eso? Que hay paz con Dios. Otro detalle que nosotros debemos de mencionar con esto es también, nadie vive una vida perfecta. Nadie. Ni el pastor, ni su esposa, ni la tesorera, ni los ancianos, ni tú. Nadie vive una vida perfecta. Pero gracias a Dios que para mantener esa paz con Dios no tenemos que vivir vidas perfectas. Aleluya. Gloria al Señor. No hay que vivir vidas perfectas. No las hay que vivir. Porque gracias a Dios, Cristo más que pagó en la cruz para que se mantenga esa paz. Otro un aplauso a Cristo. Es más que pagó aquí. Dios no está tampoco detrás de la sangre tuya. Ya Él tiene su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Ya Él derramó su sangre allí en la cruz. Su sangre más que pagó para mantener esa paz entre Dios y nosotros. Entonces ya yo no veo la cruz como yo la veía antes, no sé en el caso tuyo, pero antes yo veía la cruz como rechazo, culpabilidad, condenación. Era como si siempre estuviera sentado en el banco de los acusados y más sentencias venían sobre mí. Nunca podría hacer lo suficiente para pagar el daño que yo había hecho, lo malo que había hecho. Aquí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Estamos completos en Cristo. Aquí hay un coro que se canta, que finalmente dice completo en Él. No hay que esperar llegar al cielo para estar completos en Cristo. Ya estamos completos en Él. Ya estamos completos en Él. Dice, cuando Dios te mira, lo que quiere decir eso es que cuando Dios te mira a ti, ve a Cristo. Piensa en eso. Y cuando mira a Cristo, te ve a ti. Cuando mira a Cristo, te ve a ti. Y cuando te mira a ti,
ve a Cristo. Completo y perfecto. 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 Óigame, esto es importante. No deje que nadie te saque del lado de Cristo. No deje que nadie. Claro, todos nosotros fuera de Cristo merecíamos el infierno. Y vamos a ir para allá. Pero ya en Cristo la cosa cambió. Ya no vivimos fuera de Cristo. Estamos en Cristo, en Él. Si alguno está en Cristo, ¿y cómo? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo sucede? ¿Cómo estar en Cristo? Rendirte, entregarte. Cuando tú te salvas, cuando tú entregas tu corazón a Dios, Dios pone a Cristo en ti y te pone a ti en Cristo. Pone a Cristo en ti y te pone a ti en Cristo. Así que cuando el Padre te mira a ti, ve a Cristo. Cuando mira a Cristo, te ve a ti y te ve perfecto, porque nos ve en Cristo. Wow, eso es, hermano, yo no sé, pero esto es una cosa maravillosa. Como Dios resuelve el problema de nuestro pecado, de nuestra maldad, cuando te salvas. Y esto es para siempre. Nada ni nadie me arrebatará. Te arrebatará de mis manos, dijo el Señor. Nada ni nadie me arrebatará, te arrebatará de mis manos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Todo intento, fracaso. No es posible. Y otra cosa, Dios no está esperando que tú falles para meterte una patada y sacarte fuera. No está esperando que tú falles para echarte fuera. Dios no está allá, deja ver ahora. ¿Me aceptó? Ajá. No. Pero sí debe haber un crecimiento. Debe haber una madurez. A medida que va pasando el tiempo, nosotros tenemos que ir madurando, creciendo. Y eso lo que nos ayuda a nosotros es esto, que usted está escuchando palabra de Dios hoy. La fe viene de oír qué, la música mundana, la palabra de Dios. Importante no solamente venir a la iglesia, estar allá en la casa y tener tiempo para la palabra. Entonces, si Dios estuviera mirando a ver si tú fallas, nadie sería salvo. No habría ni uno. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. El cielo estaría vacío. Solamente estaría el Padre, el Dios Trino. Más nadie estaría en el cielo. Porque esto no es cuestión de ser perfecto. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice que el apóstol Juan, capítulo 7, 9, dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello. Después de esto, dice Juan en su visión, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu, y de toda nación y tribu y lengua, que eran tan numerosos que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmas y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Sin embargo, en el cielo hay una multitud tan y tan grande que dice que nadie las podía contar. De la cantidad de gente que Juan vio en el cielo, que gente que está llegando ya al cielo. Él estaba mirando esa visión de algo que iba a pasar en el futuro. La multitud tan grande. Entonces, si no es cuestión de ser perfecto, ¿cómo se llega al cielo? ¿Cómo llegaron allí? Si nadie puede vivir una vida perfecta. ¿Sabes cómo llegaron allí? Debido a lo que sucedió en la cruz. Debido a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario.
Mire el verso 13 de Colosenses ahí, capítulo 2, verso 13. Permítame. 2:13. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Estábamos cómo? Muertos. ¿Cómo era? Muertito. Y rumbo al infierno. Es decir, que todos nosotros estábamos en esa condición. Precisamente dice, no quitando la naturaleza, pues nosotros teníamos la naturaleza pecaminosa, todos nacemos con esa naturaleza. A unos niños que están allá atrás, lindos y preciosos, tienen esa naturaleza pecaminosa. Todos nacimos con eso. Un niño a quien nunca se le haya mentido, te va a mirar a los ojos y te va a mentir, aunque nadie le haya enseñado. Porque nacemos con esa naturaleza que se va desarrollando solita. Está ahí. Entonces, estábamos muertos porque la naturaleza pecaminosa estaba en nosotros, no había sido quitada todavía. Y ustedes dirán, pero a mí, si yo acepté a Cristo, y todavía yo tengo, ¿sabes?, esos deseos y esas tendencias y esas cosas. Porque lo que pasa es que con tanto tiempo viviendo así, se convierte en una costumbre y hay que pelear con ella. Mientras estamos en este cuerpo, nosotros vamos a tener que batallar con eso. Y no importa de donde Dios te sacó a ti, si aún todavía tú ves el televisor y ves una cerveza que hace y tú antes te gustaba mucho eso, y te reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú pasas al lado de la tienda de esos licores y tú sientes, ay, me gustaría estar ahí, perdóneme, cuando me digan que soy yo nada más, todo pasa, hermano. Algunas cosas ya han ido muriendo, ya no ni fu ni fa, pero hay cosas con las cuales luchamos. Pero esa naturaleza pecaminosa, nacemos todos con ella. Estábamos muertos, dice, espiritualmente, por supuesto, sabemos que es espiritualmente. Entonces dice que nos dio vida por lo que sucedió en la cruz. La palabra muerte que usa ahí, la palabra en griego, significa vivíamos la vida opuesta al Evangelio. Entonces la palabra incircunciso es una palabra griega que significa que no eras judío, que no naciste dentro de una familia judía. Entonces, es decir, que si no naciste judío, naciste sin las promesas. El pueblo gentil no tenía las promesas que tenía el pueblo judío. Pero esto era antes de la cruz, por supuesto. Nosotros estamos hablando, diciendo lo que pasaba antes de la cruz en este caso. Y además, Colosas era una iglesia compuesta mayormente de gente gentiles, que no eran casi todos gentiles. Y Pablo le dice que ustedes estaban en esas condiciones y nosotros también estábamos en esas condiciones. No solo el pecado nos separaba de Dios, a nosotros los gentiles, además no nacimos judíos, estábamos doble muertos, sin las promesas. Pero dice aquí que Él nos dio vida. Dios nos unió con Cristo, nos hizo uno con Él, uno con Cristo. Por eso es cuando el Padre mira a Jesús, te ve a ti ahí y te ve perfecto. Nos hizo uno con Cristo. Tú tienes que entender esto, porque lo que tú no entiendes, tú no lo puedes creer. Tú eres uno con Cristo. Tú eres parte de la divinidad.
Eso lo tienes que meditar. Tú eres parte de la divinidad cuando aceptas a Cristo. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos unió. Está en Cristo. Y todas las cosas nuevas que hay en nosotros son las cosas de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas. La gran verdad del Evangelio, aleluya, está en Colosenses 1:27. La gran verdad del Evangelio para nosotros, pues, Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, el misterio, en su versión dirá, en vez de secreto, el misterio, Cristo vive en ustedes. Eso os da la seguridad de participación de su gloria. Y esto lo hemos hablado aquí otra vez. Cuando usted va caminando por ahí, a su trabajo, a la escuela, está en la casa, usted tiene que ir pensando, Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Esa es la gran verdad, gran misterio, misterio escondido, que ahora los gentiles participamos de su gloria. Ahora nosotros participamos de su gloria. Aleluya. Así que cuando recibes a Cristo, recibes su naturaleza, su vida, su presencia, viene a morar en ti. Cuando tú recibes a Cristo, recibes la naturaleza de Cristo. Hay una nueva naturaleza ahí. El problema, ¿tú sabes cuál es? Es vernos a nosotros como Él nos ve. Ahí es donde está el problema, ¿no? Porque eso es la realidad de lo que ha sucedido. Pero si nosotros no nos vemos como Dios nos ve, si nosotros, porque el problema es que nosotros nos conocemos como nosotros somos, pero Dios quiere que tú quites tu mirada de eso y te pongas tu mirada a lo que Dios te está diciendo y lo que dice la palabra de Dios. Y así poco a poco va cambiando esa mentalidad. Tienes que verte como Dios te ve, porque así es que es. ¿Cuántos dicen amén? Así es que es. Es como Dios te ve. No es como tú te conoces, no es como tú crees que tú eres, no es como la experiencia que tú tuviste. De ahora en adelante eso cambió. Tienes que mirarte como Él te ve, creerlo, afirmarlo. Y esto se logró perdonando todos nuestros pecados, dice ese verso 13. Perdonando todos nuestros pecados, dice Colosenses 2:13. Todos los pecados. Todos los pecados. Sí, ahí dice todo. Ahí dice todo. Todos los pecados. O sea, la manera de arreglar este asunto, Dios dijo, el ser humano siempre va a pecar como quiera. Aunque tenga a Cristo. Claro, no. Es muy distinto a uno, ¿verdad? Fallaste, te cuidaste en algo. Hay una diferencia entre eso y tú vivir una vida sumergido en el pecado. Pero dice aquí que perdonó todos nuestros pecados. Y así Dios arregló el problema del pecado. Perdonarlos todos. Pastor, no diga eso. ¿Cómo te va a decir que Dios le perdonó todos los pecados a la gente? Yo no sé qué lo estoy diciendo. Lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice todos. No los peores, no los menores, o los más malos. No hasta que tú cumplas 30 años. O hasta cierto punto. Porque acuérdense que yo le he dicho que la semana pasada, cuando esto se escribe, que era más o menos como 30 años después que Jesucristo ya el enemigo estaba
había iniciado esa herramienta, ese plan de meter ahí la sabiduría humana para que la cruz pierda su poder. Ya ese plan estaba ahí, y cuando lo escribe el apóstol Pablo, hablando de ti y de mí, tus pecados estaban en el futuro. Tú todavía no habías nacido. Es que Dios, la mente nuestra se nos hace difícil entender estas cosas, pero las tenemos que creerlas aunque no las entendamos. Yo no lo entiendo, pero yo lo tengo que creer, porque si Dios lo dice es porque es así. Si Dios me dice a mí aquí, y es Dios, y yo sé que es Dios, que cuando terminemos el servicio todos ustedes van a salir caminando con la cabeza para abajo y los pies para arriba, y yo voy a caminar derechito, yo lo voy a creer. Y Él dice aquí que perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Los legalistas dicen, no, solo los pasados, dicen los legalistas, no pueden aceptar esto. Esa mujer que te atacó así a ti, allí, eso es un ataque del enemigo, allí sembrando la cruz, para aquella gente que escuchó, aquellos que quizás fueron afectados, la cruz de Cristo pierde su eficacia. El legalista no puede entender esto, solo va a pensar que solamente los pecados pasados. Y piensa que Dios siempre está velando a ver si tú fallas, a sacarte fuera. Entonces, si ese fuera el caso, lo mejor sería esperar a aceptar al Señor cuando yo estoy en el lecho de muerte, para tener la mejor oportunidad de entrar al cielo. Pero eso no es el mensaje de salvación. Y si tú estás viviendo locamente, gracias, Nilda, mercado de Miriam, digan si tú aceptaste a Cristo y luego seguiste viviendo la vida loca o viviendo locamente en pecado y en maldad, lejos del Señor, a sabiendas, pues mire, a lo mejor quizás ese nuevo nacimiento no se dio como tú crees. Porque cuando uno acepta a Cristo, la naturaleza de Cristo viene. Y no quiere decir que usted no falle, no quiere decir que usted no tenga unos deseos, pero usted va a luchar contra eso. Va a luchar. Porque entonces tú vas a hacer todo lo posible para vivir de la manera que Dios espera que tú vivas. Y como dijimos, no todo el mundo está en la misma etapa. Yo no pienso ahora como yo pensaba antes, ni aún la cruz la veo como la veía antes. Y yo no pienso ahora como pensaba antes. Y hay veces que hay hermanos que tienen que tener paciencia con otros, porque no están en la misma etapa. No todo el mundo crece igual, no todo el mundo. Si nosotros hemos realmente aceptado al Señor y seguimos actuando como el diablo, de vista, no. Y otra cosa también, aún como cristiano, todo lo que tú siembras va a cegar. Y si tú siembras una vida de entrega y de santidad y de esfuerzo y de búsqueda, tú vas a cosechar frutos buenos. Vas a cosechar frutos buenos. Y ese verso 14 de Colosenses, capítulo 2, y esto es bien importante, vamos terminando. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. La anuló el acta. El acta es un expediente. Eso es algo legal. Un acta. Había un acta levantado. Había un expediente con todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y dice aquí que Dios los anuló. ¿Cómo los anuló? Dice ahí, clavándolo en la cruz. Clavándolo en la cruz. Aquel expediente que había
con toda tu maldad. La manera que Dios bregó con ese problema del pecado fue que Cristo lo pagó y lo clavó en la cruz. Ahora tú eres perdonado. Aleluya. ¿Cuántos dicen yo me siento perdonado? Aleluya. Él nos perdonó. Él lo abolió, lo eliminó. ¿Por qué? Porque Dios le plugo. Porque Dios quiso. Porque Dios quiso hacerlo por amor. Esa fue la manera que Dios bregó la situación. Y debido a eso, ahora nosotros disfrutamos de la naturaleza de Dios y tenemos el poder de Dios y tenemos una capacidad que no teníamos antes para enfrentarnos al pecado, a los deseos, a las tentaciones, al mismo enemigo. Porque dice ahí en ese verso siguiente, eran o no el acta, pero también dice que de esa manera desarmó los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El diablo ya no tiene autoridad sobre tu vida a menos que tú se la des. Él te tiene miedo a ti si tú andas agarrado al Señor, buscando y sirviendo al Señor todo tu corazón. Por lo tanto, debido a la cruz, nosotros tenemos la habilidad, el poder. Ya no hay más enemistad entre Dios y nosotros. Hay gente que todavía quiere guardar la ley. Y hay quienes dicen que para entrar al cielo hay que guardar el sábado. El sábado, excuse me, pero el sábado es de la ley. Eso es de la ley. Y si la ley fuera tan maravillosa y tan buena, Cristo se hubiera quedado en el cielo. No hubiera necesidad que Él viniera. No hubiera necesidad que Él fuera a la cruz. La ley no funcionó. ¿Por qué? Porque produjo pecado y muerte. Pablo dijo que era camino de muerte en 2 Corintios 3:10. Él dice, y si el antiguo camino, dice Pablo refiriéndose a la ley, que trae condenación, que trae ¿qué? Condenación, era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justicia ante Dios. Ese es el camino que nosotros estamos. Nos hace justicia ante Dios. El primer día que Moisés bajó con la ley, murieron 3,000 hombres. 3,000 murieron. Cuando bajó con la ley. Y el primer día que se introdujo en Pentecostés, el primer mensaje del Evangelio, se convirtieron 3,000 hombres. ¿No conoce Dios su negocio? Ese es un Dios maravilloso. La introducción de uno y la introducción de otro. Esto es vida, no muerte. Vida, no muerte. Y sí, hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias al Señor. Porque nosotros estamos luego de la cruz, que podemos disfrutar todo esto. Cuando Jesús muere, dice que va allá abajo a un lugar y dice que se presentó delante de un grupo de gente que estaba allí, que había creído esperando el Mesías. Aquella gente creyó en la ley por fe. Eran del linaje de Abraham, como lo somos nosotros también, por la fe. Pero nosotros vivimos luego de la cruz. Demos gracias, Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, porque posiblemente hay alguien aquí que aún todavía no ha entregado su corazón a Cristo.